Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos en el libro Habla Set 2. Y comenzamos el capítulo 4, las civilizaciones y las reencarnaciones, las probabilidades y más sobre el Dios multidimensional. Bien, pues si la garganta nos permite terminar esta sesión, veremos cómo Set nos habla sobre las antiguas civilizaciones, las civilizaciones perdidas, las civilizaciones ocultas, que se suelen llamar, aunque no las describe, simplemente hace referencia a ellas porque nos quiere hablar de una de ellas. Él dice que antes de la Atlántida, que fue la civilización previa a la nuestra actual, hubo 3 civilizaciones. Nos va a hablar de la segunda de ellas, de los lumanios. No obstante, bueno, pues ya sabéis que hay información suficiente ahora mismo que nos habla de muchas de estas civilizaciones, aunque no siempre con el mismo orden y no siempre, pues bien, clarificando y dando una sola versión. Podría decirse que la primera civilización, según algunas informaciones, fue la Hiperbórea, la que ahora aquí se conoce como Hiperbórea, después los Lumanios, luego están los lemures y los mu, luego está la Atlántida, luego está la nuestra. En fin, todo esto aún hoy es bastante oscuro y en algún momento pues se tendrá que consultar pues toda la información disponible para poder clarificar toda esta cuestión de esas civilizaciones que ha habido en la Tierra, que además todo esto se complica más cuando algunas de esas civilizaciones han intervenido posteriormente en la Tierra desde otras dimensiones. En fin, todo esto no lo va a clarificar hoy Set, simplemente nos va a hablar de algunas cuestiones de herencia psíquica que tenemos de los lumanios. Muy interesante también, por supuesto. Pues bien, sin más preámbulo, y en la página 59 del libro regular Habla Set 2, comenzamos este capítulo 4, las civilizaciones y las reencarnaciones, las probabilidades y más sobre el Dios multidimensional. Es la sesión 562 de 7 de diciembre de 1970, 21:05 lunes. Comienza explicando Rob. Siguiendo las instrucciones de Set del 25 de noviembre, en la pasada sesión Set terminaba dando unas instrucciones a Jane y a Rob sobre cómo realizar las sesiones de canalización. No lo leímos porque no tenía interés espiritual, pero en fin, eso ya se comienza a reflejar en la siguiente sesión. Dice Rob, el marido de Jane, tuvimos la sesión en mi estudio, en la parte trasera de nuestro apartamento. Resulta más privado, pero no es tan cálido, especialmente cuando mantenemos cerradas las puertas. Bien, pasaban frío ahí haciendo las sesiones en la pieza más retirada del apartamento para no tener las molestias y las interrupciones que habitualmente tenían. Y comienza canalizando Jane. Buenas noches. Buenas noches, Seth, contesta Rob. Bien, continuaremos con el dictado y comenzaremos el siguiente capítulo. Se llamará Las civilizaciones y las reencarnaciones, las probabilidades y más sobre el Dios multidimensional. Ya he dicho varias veces que la forma en la que se traduce el término probabilidad creo que es mejorable y utilizo en vez de la probabilidad la posibilidad, en vez de yo es probables, yo es posibles. Entonces, bueno, en su momento volveré a explicarlo y especificarlo y matizarlo. En cierta manera podría decirse que las civilizaciones se reencarnan al igual que se reencarnan los individuos. Cada entidad que se encarna trabaja en pro del desarrollo de aquellas capacidades que se nutren del entorno físico y se realizan plenamente en él. Es decir,
que hay un propósito para encarnar aquí en la Tierra y es, pues, precisamente el propósito individual también forma parte del propósito colectivo. ¿Qué se quiso hacer aquí? ¿Qué se quiso explorar aquí? Y entonces, bueno, pues se desarrollan las capacidades del entorno físico. Queremos desarrollarnos en el entorno físico y ver a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos recordar nuestra naturaleza divina en ese entorno. Y se realizan plenamente en él. La entidad tiene una responsabilidad para con la civilización en la que tiene cada una de sus existencias, ya que ayuda a conformarla. El desarrollo de esa civilización, con los propósitos espirituales que arrastra toda esa experiencia colectiva, se conforma a base de las experiencias individuales, con lo cual cada individuo tiene una responsabilidad en el propósito general colectivo de un determinado escenario, como puede ser la Tierra, en una concreta instancia civilizatoria. Ahora mismo también tenemos nuestras responsabilidades. Va a depender de nosotros el que consigamos los objetivos de esta, en fin, no sé, quinta o sexta instancia civilizatoria sobre la Tierra. Ayuda a conformarla a través de sus pensamientos, emociones y acciones, por supuesto, a ver qué sistema de creencias finalmente utilizamos, porque va a ser la causa del posterior desarrollo a nivel emocional y de acontecimientos de la civilización. Cada entidad aprende de sus fallos al igual que lo hace de sus éxitos. Vosotros creéis que la historia física comenzó con el hombre de las cavernas y ha continuado hasta el presente. Esa es nuestra historia oficial, porque la ciencia se basa en datos empíricos y las ciencias arqueológica, paleontológica y geológica, pues no han descubierto más indicios de civilizaciones previas o no han aceptado los indicios que han descubierto. Y entonces, bueno, pues pensamos que solo ha habido una civilización que comienza con el hombre de las cavernas. Dícese, no, la Tierra tiene 4.500 millones de años. La vida, dice el libro de Urantia, tiene la vida sobre la Tierra 1.000 millones de años. El Homo sapiens serían 100.000 años. 100.000 años contra 1.000 millones de años. Las razas protohumanas previas pueden datarse, según la arqueología, pues incluso 1.000.000 de años, algo más, pero son 1.000 millones de años los de la vida en la Tierra y otros 3.500 millones de años más la historia de la Tierra. Entonces, no podemos pretender creer que porque solo tenemos indicios de esta civilización no haya podido haber otras. ¿Qué es lo que nos confirma la espiritualidad? Hay un símil y es que si se compara, este es un símil de Ramta, si se compara la historia de la Tierra, esos 4.500 millones de años, con un año de los nuestros, con sus 12 meses, el Homo sapiens, el hombre actual, habría aparecido el 31 de diciembre a la 1 de la tarde. Entonces, hay mucha historia previa que, en fin, no se conoce y la revelación se encarga, pues, de escribírnosla. Pero también han existido otras grandes civilizaciones científicas, como la nuestra, científicas, dice Seth. De algunas de ellas se habla en las leyendas y otras os son completamente desconocidas, considerando que aquí cuando se habla de la Atlántida se habla de las leyendas, y otras son completamente desconocidas. Nos va a hablar de una de ellas ahora mismo. Pero todas, hablando en vuestros términos, ya se han desvanecido. Quizás os parece que como especie solo tenéis una oportunidad para resolver vuestros problemas, una instancia civilizatoria para cumplir los propósitos para los cuales se diseñó. Pensamos que si no se cumple,
O podríamos pensar que si no se cumple ese propósito, pues ya no hay más posibilidades. Dícese, pues sí hay más posibilidades. Cada civilización tiene más posibilidades. Quizá os parece que como especie solo tenéis una oportunidad para resolver vuestros problemas y que en caso contrario seréis destruidos por vuestra propia agresividad. Un reseteo de la civilización no implica un reseteo del grupo de conciencias que ha promovido esa civilización en un determinado escenario. Nosotros aquí pensamos, bueno, como las profecías decían, llegará el fin del mundo al final del segundo milenio. Luego ya nos dirán los reveladores actuales, contemporáneos. Pues mira, no ha sido así porque lo habéis cambiado en tiempo real, desde dentro, los personajes. Pero sí pensábamos que seríamos destruidos por nuestra propia agresividad. Todavía late la idea en la conciencia social de una tercera guerra mundial que acabe con la vida en la Tierra. Y que en caso contrario de no resolver nuestros problemas, seríamos destruidos por nuestra propia agresividad, por vuestra propia falta de comprensión y de espiritualidad. Igual que se os dan varias vidas para desarrollaros y completar vuestras capacidades, ciclo de reencarnaciones, de la misma manera las especies han sido dotadas con algo más que una única línea de desarrollo espiritual que conocéis en la actualidad. También hay ciclos en las civilizaciones, ciclos de reencarnaciones podría decirse, en las enteras civilizaciones. La estructura de la reencarnación solo es una faceta más de la totalidad del cuadro de posibilidades. En ella tenéis literalmente todo el tiempo necesario para desarrollar aquellos potenciales que necesitáis desarrollar antes de dejar el ciclo de reencarnaciones. Tenemos todo el tiempo que haga falta, porque no solo está el ciclo de reencarnaciones en esta dimensión y en este escenario, sino que están los ciclos de reencarnaciones posibles en esa infinita gama de experiencias simultáneas que la conciencia prepara. Lógicamente, desde aquí no tenemos noticia de nada de eso, pero para eso nos lo cuenta la revelación. Por eso hay tiempo de sobra para todo. Una conciencia puede estar en muchas dimensiones simultáneas a la vez, con un mismo personaje. Ahí viene el concepto de los yoes posibles, de los universos paralelos. Cosa que enlaza con, en fin, la vanguardia de la especulación de la física cuántica, en la cual, pues, una misma partícula puede estar en varias dimensiones al mismo tiempo, una partícula subatómica. Hay grupos de personas que a lo largo de las reencarnaciones, grupos de personas que conforman civilizaciones, que a lo largo de las reencarnaciones se han encontrado con crisis tras crisis, han llegado a vuestro mismo punto de desarrollo físico y entonces o bien han llegado más allá o bien han destruido su propia civilización. Ya ha ocurrido eso. No obstante, los reveladores actuales nos dicen, eso ya no va a ocurrir con vuestra civilización. Crión, por ejemplo, dice, no se va a resetear. Habéis logrado dar un salto hacia otra fase que ya no tiene en cuenta los reseteos, las extinciones masivas. Bien. Dice, hay civilizaciones que o bien han llegado más allá después de crisis tras crisis tras crisis, o bien han destruido su propia civilización. En este caso se les dio otra oportunidad, así como el conocimiento inconsciente, no solo de su fallo, sino de las razones que lo provocaron. Empezaron, pues, con una gran ventaja psicológica cuando formaron nuevos grupos primitivos. Ese grupo de conciencias realiza una instancia civilizatoria, por lo que sea, pues o se autodestruyen o desde fuera se resetea,
Y cuando vuelven a empezar de nuevo, pues ya lo hacen con un conocimiento inconsciente interno de la experiencia anterior para la siguiente instancia civilizatoria evitar los mismos errores. Y empezar con una gran ventaja psicológica cuando forman nuevos grupos primitivos. Otros que solucionaron los problemas dejaron vuestro planeta físico y se dirigieron a otros puntos del universo físico. Cuando alcanzaron ese nivel de desarrollo, ya estaban maduros espiritual y físicamente, y fueron capaces de utilizar unas energías de las que vosotros no tenéis conocimiento práctico. Bueno, pues bien, algunas de esas instancias civilizatorias, parte de las personas que las compusieron, en vez de quedarse en la Tierra, se fueron por ahí a otros escenarios físico-materiales y continuaron con el mismo nivel de evolución tecnológica, incluso física y espiritual, que desarrollaron en la Tierra. Pausa a las 21:22, dice Rob. Continúa Set. Para ellos, los que se fueron de la Tierra, la Tierra es ahora un lugar legendario. Formaron nuevas razas y nuevas especies que ya no podían acomodarse físicamente a vuestras condiciones atmosféricas. Aún así, también continuaron en el ciclo de reencarnaciones mientras habitaban la realidad física en esos otros planetas. Aunque algunos de ellos han mutado y hace tiempo que han dejado tal ciclo. Estos que han mutado, los que lo han dejado, han evolucionado y se han convertido en las entidades mentales que siempre fueron. Han abandonado la forma material. Eso es lo que decidieron. Comenzaron un ciclo de reencarnaciones en la Tierra se resetea, se van a otro planeta, continúan el ciclo de reencarnaciones en ese otro planeta, algunos de ellos ya acaban ese ciclo de reencarnaciones, abandonan la forma material, se convierten en las entidades mentales que siempre fueron, y sigue diciendo Set. Este grupo de entidades sigue teniendo mucho interés en la Tierra y le brindan apoyo y energía. Nos estará hablando de los pleiadianos, por ejemplo, de los arturianos, de los sirios, de los que, en caso de ser así, según ha dicho Set, previamente habían estado en la Tierra, en esas civilizaciones primeras. En cierta manera, ahora se los podría considerar como dioses de la Tierra. Pues tenemos mucha información por ahí de ellos. Y efectivamente están mucho más evolucionados que nosotros. Nos brindan apoyo y energía. Bien, pues sí, esto cuadra con muchas informaciones que hay ahora mismo. 21-28. En vuestro planeta han estado implicados en 3 civilizaciones concretas mucho antes del tiempo de la Atlántida. Mucho antes, porque si después han terminado evolucionando con sucesivos ciclos de reencarnaciones en otros escenarios, hasta el punto de que han dejado la forma física y ahora nos ayudan, pues sí que tuvo que ser la instancia previa en la Tierra, tiempo A, sí que tuvo que ser hace muchísimo tiempo, dice Set, mucho antes que la Atlántida. En vuestro planeta han estado implicados en 3 civilizaciones concretas mucho antes del tiempo de la Atlántida, cuando de hecho vuestro planeta estaba en una posición algo distinta. Pregunta Rob, ¿te refieres a una órbita distinta en el sistema solar? Responde Set. Por ahora, deja la palabra posición en vez de órbita, especialmente en relación con 3 de los planetas que vosotros conocéis. Teníamos una posición diferente en relación con otros 3 planetas del sistema solar. Los polos estaban invertidos, el norte en el sur y el sur en el norte. Al igual que lo han estado, por cierto, durante 3 largos periodos de la historia de vuestro planeta. Esas civilizaciones habían desarrollado una alta tecnología. La segunda de ellas
estos son los únicos que nos dice Set el nombre, los lumanios. Por ahí, por eso he dicho antes, por ahí suena que antes de los lumanios, por ahí se dice eran los hiperbóreos. Y después se habla de Mu, lemures y atlantes, pero que esto está muy borroso todavía, porque hay informaciones contradictorias. La segunda de esas civilizaciones, de esas tres previas a la Atlántida, la segunda de ellas, de hecho, era muy superior a la vuestra en lo que a tecnología se refiere. Utilizaban el sonido de una manera mucho más eficaz, no solo para sanar y para la guerra, sino también para impulsar vehículos de locomoción y para producir el movimiento de la materia física. El sonido transportaba el peso y la masa, muy superiores a la nuestra en cuanto a tecnología se refiere, pues ya lo está contando Set a través del sonido. 21 a 34. Cuando Jane pronunció la palabra guerra en el párrafo anterior, utilizaban el sonido de una manera mucho más eficaz, no solo para sanar y para la guerra, sino también para impulsar vehículos, tal. Cuando Jane pronunció la palabra guerra ahí, su voz y su expresión facial tenían una connotación como de, ya lo sabía. Estaba canalizando, pero como, y para la guerra. La fuerza de esta segunda civilización estaba principalmente en las áreas conocidas hoy como África y Australia, aunque en aquel tiempo era completamente diferente no solo el clima, sino también la distribución de tierras en los continentes. No tenían nada que ver con estos, ya que había una atracción diferente de las masas de tierra debido a la posición alterada de los polos. Lógicamente, no podían tener la misma configuración que nuestros continentes actuales, por cuanto que los polos estaban invertidos con respecto a cómo están ahora. Sin embargo, hablando relativamente, la civilización se concentraba en un área, no intentó expandirse. Su crecimiento fue muy hacia adentro y habitaban en el planeta simultáneamente con una vasta cultura primitiva, desorganizada y dispersa. Es decir, convivían dos civilizaciones. Esta civilización de altísima tecnología con otra civilización compuesta de grupos absolutamente dispersos y mucho más atrasados que ellos. Cultura primitiva, desorganizada y dispersa. No solo no intentaron civilizar al resto del mundo, sino que utilizaron todo su poder, que fue considerable durante un largo periodo de tiempo, para impedir ese tipo de progreso. No permitieron que las culturas primitivas que estaban en el resto del mundo progresasen. ¿Para qué? Pues para mantener, en fin, una situación, si queremos ser bien pensados, pues de paz. Porque si los otros progresaban, pues al final acabarían intentando disputarles la supremacía en el planeta y tal y cual. Los miembros de esta civilización eran en su mayoría un grupo escindido de la exitosa civilización anterior. Si hacemos caso de lo que se dice por ahí, estos lumanios, va a decir después Set que son los lumanios, serían una escisión de la primera civilización exitosa que podrían haber sido, según se oye, los hiperbóreos. Set no va a citar a los hiperbóreos, pero es información que circula por ahí. Puede ser cualquier otra cosa, por supuesto. Y repetimos, los miembros de esta civilización eran en su mayoría un grupo escindido. Miembros de la civilización de los lumanios eran un grupo escindido de la exitosa civilización anterior, que antes hemos dicho, podían ser los hiperbóreos. Muchos de cuyos integrantes habían decidido continuar su existencia en otras áreas de vuestro universo físico. Es decir, los supuestos hiperbóreos o quienes fuesen, parte se van fuera de la Tierra, esas conciencias que están planificando vidas, y parte se quedan y empiezan de nuevo como lumanios. Estos, los que se van fuera, en cambio, no, perdón, los que se quedan en la Tierra,
estaban especialmente enamorados de la vida en la Tierra y pensaban también que podían mejorar el último experimento en el que habían estado comprometidos, aunque eran libres para moverse en los otros niveles de existencia. Lo decidieron libremente quedarse en la Tierra, les gustaba. Dijeron, vamos a empezar otra vez. 21 a 42. No estaban interesados en comenzar de nuevo desde cero, como una civilización de párvulos en otras áreas, en vez de en lo que antes era la zona de África y Australia. No estaban interesados en comenzar como una cultura primitiva en otros sitios de la Tierra. Por consiguiente, llevaban gran parte de su conocimiento incorporado de manera instintiva. Así realizaron el diseño de la nueva especie. De modo que este grupo particular pasó muy rápidamente por lo que vosotros llamaríais los distintos estados tecnológicos. Una evolución tecnológica muy rápida. Al principio estaban particularmente interesados en desarrollar un ser humano que tuviese grabadas en su interior defensas contra la violencia. Desde la planificación del nivel dimensional colindante, el astral, se especifican los detalles a nivel colectivo y a nivel individual de las siguientes experiencias. Y este grupo que se queda en la Tierra, decide configurar una especie muy aversa a la violencia. No les gustaba en absoluto. En ellos el deseo de paz era casi lo que vosotros llamáis un instinto. Hubo cambios en el mecanismo físico. Cuando la mente registraba una agresión fuerte, el cuerpo no reaccionaba, por diseño. Ahora aún se pueden ver vestigios psicológicos de esto en ciertos individuos que llegan a desmayarse e incluso a atacar su propio sistema físico antes de permitirse actuar con lo que ellos consideran que es violencia hacia el otro. Pues sí, algunas personas tan aversas a la violencia que prefieren pues, cualquier otra solución antes que ejercer ellos la violencia sobre otra persona. Que pueden llegar a desmayarse e incluso a atacar su propio sistema físico. Esta civilización, por tanto, dejó en paz a los nativos que vivían a su alrededor, los lumanios, que lo dirá después Set. Aún así, enviaban fuera a miembros de su grupo para que vivieran con los nativos y se casaran con ellos, esperando pacientemente alterar con esto la fisiología de las especies. Hay un ejercicio muy interesante que, hilando con lo que decía antes de que en algún momento pues habrá que, o alguien tendrá que hacer una armonización de todas las civilizaciones ocultas previas a la nuestra, pues hay un ejercicio que también es muy interesante y es cuando se haga ese ejercicio de armonización de toda la información que hay sobre las civilizaciones ocultas previas, relacionarlo con la historia de la Tierra del libro de Urantia. Que yo puedo afirmar que esa relación es posible, lo puedo afirmar, solo que no la he realizado, pero sí que sé que es posible porque cuadran bastantes cosas de lo que dice el libro de Urantia con lo que dicen el resto de reveladores respecto de la historia de la Tierra y con la información que circula por ahí. Contradictoria, incompleta, desconexa, parcial. Bueno, pues aún así todo eso cuadra con lo que dice el libro de Urantia. En algún momento alguien tendrá que realizarlo. O lo habrá realizado ya y no lo sabemos todavía. O pues en algún momento lo intentaremos realizar nosotros desde Espacio Sutil, si es que queda tiempo para ello. Esta civilización, por tanto, dejó en paz a los nativos que vivían a su alrededor. Aún así, enviaban fuera a miembros de su grupo para que vivieran con los nativos y se casaran con ellos, esperando pacientemente alterar con esto la fisiología de las especies. Parece que estamos leyendo el libro de Urantia, por eso lo decía antes. La energía que en vuestros tiempos se suele emplear en la violencia
se dedicó a otros propósitos y empezó a volverse en contra de ellos. Fijaos, este es el problema de los movimientos pendulares. Dejas de ejercer la violencia, pero lo haces de tal manera que se te vuelve en tu contra, en vez de quedarte en un punto de equilibrio. Y vamos a ver cómo lo explica Seth. La energía, que en vuestros tiempos se suele emplear en la violencia, se dedicó a otros propósitos y empezó a volverse en contra de ellos. No estaban aprendiendo a manejar la violencia o la agresión. Intentaban sortearla físicamente, y esto, como pudieron comprobar, tenía sus complicaciones. Podéis tomaros un descanso de 21:52 a 22:05. Bueno, a ver, en algún otro punto, Seth nos cuenta que la agresividad no solamente puede entenderse como violencia, sino como acometitividad, es decir, capacidad de acometer, tener iniciativa de emprendimiento, de invención, de exploración, actividad, proactividad. ¿Qué pasa? Que si tú quieres suprimir la agresividad como violencia física, puede ser que te pases de frenada y suprimas la agresividad en todos estos aspectos que hemos dicho. Y esto, como va a contar Seth ahora, es un poco lo que les ocurrió a estos lumanios. Después del descanso. A la energía debe permitírsele fluir libremente a través del sistema físico, dirigida y controlada mentalmente o psíquicamente, si así lo preferís. Tiene que fluir la energía. No puede bloquearse y quedarse... La alteración física, para ser menos violentos en el diseño que realizaron de la nueva especie, resultó ser una carga para la totalidad del sistema, de la total experiencia que habían planificado. La función creativa, que había sido distorsionada por el concepto de agresividad, entre guiones, la necesidad de actuar, agresividad como acometitividad, la necesidad de acometer. Vale, no seas agresivo de forma violenta, pero no dejes de tener el impulso suficiente como para acometer, crear, inventar, ser activo. La función creativa, que había sido distorsionada por el concepto de agresividad, la necesidad de actuar, no fue entendida. En cierta manera podría decirse que hasta el hecho de respirar es en sí violencia. Dirá en un curso de milagros Jesús, todo lo que no es amor perfecto es ataque en algún grado. En cierta manera podría decirse que hasta el hecho de respirar es en sí violencia. La inhibición que tenían los lumanios, incorporada en ese diseño físico de la nueva especie, dio como resultado un sistema paralizado, lleno de controles mutuos, en el que se hizo prácticamente imposible el escenario, el necesario impulso de actuar. Dejamos de hacer nada, porque no vaya a ser violento. Esto evolucionó hacia un estado mental y físico demasiado concienzudo y restrictivo, en el que se restringieron totalmente las necesidades físicas de supervivencia del organismo. La civilización, pues, progresó mentalmente. Su tecnología recibió un enorme impulso a medida que se esforzaban, por ejemplo, en desarrollar comida artificial para así no tener que matar por ningún concepto para sobrevivir. Y vemos cómo de alguna manera nosotros estamos en ese mismo camino. Fijaos, es muy sorprendente
que Set nos esté contando esto. Creo que el mensaje de Set es: no hagáis movimientos pendulares extremos cuando querráis incidir en alguna tendencia concreta. Por ejemplo, estos se querían quitar la violencia, pues se excedieron al quitarse la violencia, porque llegó un momento en que constriñeron, limitaron otros desarrollos que requerían de acometitividad. 22.13. Al mismo tiempo intentaban dejar el entorno físico intacto. Así pues, prescindieron totalmente de vuestra etapa de los automóviles y también de los vehículos de vapor, y se concentraron enseguida en el sonido, un sonido que no podía ser oído por los oídos físicos. No hay mal que por bien no venga. Desarrollaron una tecnología muy superior a la nuestra y a su vez no ensuciaron el planeta. No está mal. El problema, dice Set, es ese, que se pasaron de frenada. Fue un pendulazo completo. La civilización se llamaba Lumania y el nombre se convirtió en leyenda y volvió a usarse más tarde. Los lumanios eran personas muy delgadas y débiles en lo que al físico se refiere, pero psíquicamente eran o bien brillantes o bien totalmente faltos de talento. Pues no vamos a continuar. No vamos a continuar porque lo vamos a dejar en este punto cuando empieza a hablar ya de los lumanios. Hemos leído un poquito, pero aquí lo vamos a dejar. La civilización se llamaba Lumania y el nombre se convirtió en leyenda y volvió a usarse más tarde. Y a partir de aquí seguiremos la siguiente sesión. Dado que aún todavía es larga esta sesión, y entonces pues prefiero dejarlo en este punto que considero más intermedio. Por lo tanto, sin más epílogo, aquí lo dejamos y hasta la siguiente sesión. Prospector.